Buenas noches, América. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió este fin de semana una llamada telefónica de su colega estadounidense Donald Trump. Dice AMLO que la llamada de Trump fue para expresar la solidaridad de Estados Unidos ante los hechos ocurridos días atrás en la ciudad mexicana de Culiacán, donde fue cancelada una operación policial y militar para arrestar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán está pedido en extradición por Estados Unidos y, según la versión oficial mexicana, cuando las autoridades lo tenían ya retenido, decidieron liberarlo por la reacción violenta de un cártel local. El canciller mexicano aseguró después de lo ocurrido que si no se hubiese dejado en libertad a Guzmán, en esa operación más de 200 civiles habrían muerto. Un daño colateral, dijo textualmente, que no es aceptable. No debe ser fácil la decisión de liberar a un narcotraficante cuando ya lo tienes retenido, pero el problema no está en su liberación, sino en todo lo que acompaña a la misma. México hoy es más débil, si cabe, que antes de la operación. Es evidente que las autoridades mexicanas no estaban preparadas para esa operación, lo cual deja en evidencia la inteligencia mexicana. ¿Quién va a dar una batalla si no tiene la absoluta seguridad de que la va a ganar? ¿Cómo es posible que el gobierno autorizara una operación como esa y no supiera contra qué tipo de enemigos se enfrentaba? Es evidente también que nadie quiere muertes, ni 200 ni 500, pero un gobierno no puede ceder ante el chantaje de las armas o la violencia. En ese escenario era mejor no intentar la captura, porque el mensaje que hoy tienen muy claro los narcotraficantes que controlan grandes áreas de México es que a la violencia del Estado hay que hacerle frente con más armas, más violencia y el chantaje de masacres. Y así, cediendo, la democracia mexicana se arrodilla frente al crimen organizado y se muestra más débil. Más que solidaridad, AMLO debería pedir ayuda a Trump, no solo para acabar con el tráfico de armas que hoy llega a México mayoritariamente de Estados Unidos, también con inteligencia y capacidad de respuesta. Las órdenes de aprehensión de Ovidio Guzmán y otros narcos mexicanos siguen en pie. AMLO ha demostrado que solo no puede, y en su intento irresponsable hoy los cárteles se han fortalecido. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Macri y Fernández se enfrentaron en nuevo debate de cara a las elecciones presidenciales. ¿Corrupción o economía? ¿Qué preocupa más a los argentinos? En Bolivia, el opositor Carlos Mesa lograría llevar a Evo Morales a segunda vuelta. ¿Cómo se llegó a este punto no antes visto? Y violento fin de semana en Chile tras manifestaciones salidas de control por decreto del gobierno Piñera. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y nos fijamos en esa carrera para la nominación demócrata. Una encuesta elaborada en este caso por el rotativo estadounidense USA Today junto con la consultora Southfolk nos revela la aparición, el buen hacer de uno de los candidatos. La encuesta es exclusiva de Iowa, que es el primer estado de esa carrera de primarias. En Iowa no hay particularmente primarias, sino que hay lo que se conoce como caucus, que son una dinámica asamblearia de elección de esos candidatos en los que los ciudadanos se mueven en función de los grupos reunidos en grandes espacios sociales y que acaban casi que por aclamación escogiendo a qué candidato le dan el apoyo. Bueno, esa particularidad, que no queremos ahora explicarla con detalle, nos muestra en Iowa un cambio de tendencia. Iowa es relevante porque es el primer estado en la carrera de primarias y marca tendencia de la que se fijan otros estados que votan después. Y en Iowa lo que aparece es que si bien Joe Biden y Elizabeth Warren van a la cabeza de esa intención de voto, en este caso hay los datos, Joe Biden con el 18% y Elizabeth Warren con el 17%, está la aparición, con un salto cuantitativo importante, del alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, que lo hizo muy bien en el último debate y que muchos analistas, de hecho lo conversamos aquí en NTN24, destacaron la solidez de sus puntos y de su argumentación. Ha pasado de la última encuesta del 6
al 13% y que, teniendo en cuenta el margen de error, está en esa carrera que se convierte en una carrera de 3. Joe Biden, Elizabeth Warren y Pete Buttigieg. Le sigue Bernie Sanders, el empresario Steyer y otros candidatos con un 11%, con un 29% todavía de indecisos. Iowa, el punto de partida de esa larga carrera de primarias. Otra cuestión de la actualidad que nos lleva a Argentina en las últimas horas es el segundo debate de los candidatos que buscan la presidencia. Todos los ojos estaban puestos en el desempeño de Mauricio Macri, el actual presidente argentino, y el contendor que parece que va por delante en todas las encuestas, Alberto Fernández, el candidato del peronismo, que tiene como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner. El debate de las últimas horas lo que demostró es un Alberto Fernández a la defensiva y un Mauricio Macri más aguerrido, más al ataque, echando en cara al peronismo su pasado de corrupción. Recibió las respuestas por parte del peronismo de la corrupción del padre de Macri y así todos salpicados de esa corrupción que aleja a los ciudadanos aún más de la clase política. Pero bueno, comentarios personales al margen. Miren lo que dicen las encuestas, que es que Alberto Fernández va por delante y va por delante de una manera arrolladora en todas ellas. 18 puntos, 22 puntos y medio, 16 puntos, 20 puntos, 17 puntos, 19 puntos, 18 puntos. Todo esto son las ventajas que Alberto Fernández le tiene a Mauricio Macri según la encuesta. Y la encuesta, como saben, lo importante no es el dato, sino la tendencia. Y la tendencia se consolida. El debate de ayer fue un debate que subió un poquito de tono y vamos a buscar el análisis. Saludamos a Andrei Servín-Pon, que es analista internacional y director del CRIES. Señor Servín-Pon, gracias por estar con nosotros. Decíamos en ese debate que hubo esas acusaciones de corrupción, un Alberto Fernández tal vez un poquito más a la defensiva y un Macri más aguerrido en función de si lo comparamos con el último debate. Macri busca desesperadamente ir a esa segunda vuelta, que sería lo que le daría las posibilidades de mantenerse en el poder. ¿Cree que esa estrategia le va a permitir forzar esa segunda vuelta y ganar esos puntos que necesita para conseguirlo? Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por invitarme al programa. Yo creo que más impacto que el debate en sí sobre las posibilidades electorales de Macri tiene que ver con las movilizaciones recientes en su apoyo. El debate, por más de que pueda recibir bastante atención en términos mediáticos y también un rating considerable, en general los candidatos parecen estar apelando siempre un poco más a su núcleo más duro de votantes y hay muchos cuestionamientos, sobre todo en torno al formato y el tipo de mensajes que son transmitidos, sobre qué tan efectivos son estos debates para realmente cambiar la opinión del votante. En cambio, las movilizaciones recientes de Mauricio Macri sugieren muchos analistas que realmente eso sí podría jugar a su favor, logrando que algunos votos indecisos consideren de que Macri sigue siendo una opción viable en términos electorales. Estas elecciones en Argentina van a tener, de hecho están teniendo en esta campaña, dos grandes elementos de ese debate público. Por un lado, la situación económica, que lleva a tener muchos problemas muchos argentinos para llegar a final de mes, y eso se lo achacan a las políticas de Macri, pero también la corrupción, que ha reaparecido, sobre todo en los casos que afectan al peronismo. Corrupción y economía, ¿qué cree que va a pesar más? ¿Esa corrupción que se le atribuye a Alberto Fernández y a ese peronismo que volvería con esos casos ya comprobados de corrupción? ¿O que la situación económica es tan dura que los argentinos pueden acabar diciendo no miro la corrupción porque quiero que me ayuden? Es que el votante, cuando ve la crisis económica, también la ve desde lentes y perspectivas muy diferentes. El votante que ya se encuentra alineado con el albertismo, con el kirchnerismo, percibe que la actual crisis económica en Argentina está directamente vinculada a falencias en la política económica de la administración de Macri. Mientras que los sectores más afines a Macri perciben de que la más reciente etapa de la crisis económica es atribuible a los prospectos de un gobierno kirchnerista, o sea, los mercados reaccionando ante la posibilidad de una pérdida de Macri en las elecciones y de que asuma un gobierno kirchnerista. Entonces, en ese sentido, las percepciones varían mucho sobre cuál es el impacto que tiene la crisis económica en la cuestión electoral.
Ahora, la parte sobre la lucha contra la corrupción es un tema clave también dentro de esta agenda electoral. Y ahí también hay una división que es muy clara y también hay diferencias en las percepciones. O sea, desde el kirchnerismo, desde el peronismo, la percepción es de que Macri y su administración ha sido sumamente corrupta, de la misma manera que los allegados a la administración de Macri perciben a la administración de Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados como una de las administraciones más corruptas que ha tenido Argentina en su historia. Entonces, nuevamente, estas son cuestiones que están bastante polarizadas y que son vistas de formas radicalmente diferentes dependiendo de qué lado de la grieta están los simpatizantes. Es el análisis de Andrei Servit-Bon, es analista internacional y director de CRIES. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes por la invitación. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a las calles de Barcelona, la capital de Cataluña, esa región que está en el nordeste de España, que se ha convertido en noticia en los últimos días por los altercados que se están produciendo en las calles y por las manifestaciones multitudinarias y masivas que han sacado a miles de catalanes a las calles para protestar por una sentencia dictada por el Tribunal Supremo español. Un Tribunal Supremo que condenó a 9 líderes independentistas culpables de sedición y otros 4 de uso inadecuado de fondos públicos por un proceso de avance de un referéndum considerado ilegal bajo la Constitución española. La situación de tensión en Cataluña es extremadamente alta, lo hemos visto en imágenes de confrontación y muchos medios de comunicación se ponen a pensar en cuál puede ser el desenlace de la situación que se vive ahora. Hoy el presidente de España, Pedro Sánchez, ha visitado Barcelona y lo ha hecho para saludar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los policías heridos en esas manifestaciones. Ha recibido abucheos y no se ha querido reunir con el presidente catalán, Quim Torra. Pedro Sánchez está en un proceso electoral. El 10 de noviembre hay elecciones, al igual que el resto de partidos de ámbito español y también los partidos catalanes que aspiran a tener representación en el Congreso de España están en ese proceso electoral, lo cual está enturbiando cualquier posible solución de diálogo. No hay diálogo hoy para encontrarle una salida al desaguisado catalán. El The Economist hace un artículo que nos parece muy interesante y por eso hoy se lo recomendamos. Habla de las protestas y del encarcelamiento de estos líderes independentistas y se pregunta el impacto que puede tener esto en esas elecciones, las cuartas en 4 años, que enfrenta España el 10 de noviembre. La amenaza de la separación catalana revivió el dominio del nacionalismo español latente y provocó la aparición de Vox, un partido de extrema derecha. Si las protestas son sostenidas o violentas, pueden ensombrecer las elecciones generales de España el 10 de noviembre. Las cuartas en 4 años, en un país que sufre un estancamiento político. Pedro Sánchez, el líder socialista, se convirtió en primer ministro en junio de 2018 en una moción de censura contra Rajoy, respaldada por los nacionalistas catalanes. Si como parece probable los socialistas vuelven a ser el partido más grande, Sánchez buscará y probablemente obtendrá el consentimiento del derecho a evitar depender del apoyo separatista. Incluso cuando se asiente el polvo del juicio, el problema del separatismo catalán seguirá ahí. Horas después de la sentencia, Sánchez pidió una nueva era para lograr la coexistencia dentro de Cataluña, a través del diálogo y la Constitución. Eso puede llevar un tiempo. La opinión del The Economist, la revista liberal, que no es precisamente una revista independentista, con ese análisis de las elecciones del 10 de noviembre en España. Y otra cuestión de la actualidad que nos lleva a una interesante encuesta, que la situamos en esta noticia al final de este repaso de cuestiones de la actualidad, de noticia en positivo o no. Tal vez para usted lo sea. Forma parte de ese grupo de gente que ansía que llegue el momento de almorzar para hacerlo solo. En Estados Unidos, según una encuesta que ha realizado la consultora OnePoll, dice que casi 7 de cada 10 estadounidenses les gusta almorzar solo. Y lo hacen no porque sientan soledad, sino porque lo disfrutan. Les han preguntado sobre los principales motivos que les llevan a esa preferencia de almorzar solo, a veces con un celular
que por lo tanto no quiere decir necesariamente estar solo, sino que estás interactuando con familiares o amigos. Pero bueno, eso sería otro debate. En cualquier caso, ¿cuáles son las razones? Miren, la principal es que es mucho más relajante que almorzar con compañeros o amigos. Otro porcentaje importante dice que no tiene mucho tiempo. Un porcentaje casi similar que es más barato. Lo atribuyen en cuarta posición a que mis amigos también están ocupados y algunos, amantes de las series de televisión por streaming, que es el momento de ponerse al día con esas series. Si es usted de los que le gusta comer solo, tal vez ahora se sienta un poquito mejor porque no está solo. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Parecía que es la cerilla que prendió el incendio. Incremento de las tarifas de metro ha llevado a Chile a un caos no visto en años, en décadas, dicen algunos. Barricadas, estado de sitio, quema de autobuses, estaciones de metro destrozadas, enfrentamientos con la policía, toque de queda y las Fuerzas Armadas en la calle. La población está alarmada y está enojada. Y la comunidad internacional preocupada. ¿Qué está pasando en Chile? Hoy en este espacio de Cuestión de Poder le queremos dar un poquito de profundidad, el contexto de lo que pasa, no solo en los datos de violencia, sino en el trasfondo. Por eso nos acompaña Patricio Zamorano, es analista político, es académico, es codirector del Consejo para Asuntos Hemisféricos en Washington, D.C., un centro de pensamiento sobre cuestiones geopolíticas hemisféricas. Patricio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. 11 personas muertas, cientos de heridos, los militares en las calles, y lo decimos ahora, alarma internacional por lo que sucede en Chile. Chile que parecía un oasis, que las cosas funcionaban bien y que nadie se esperaba que, o en el último país en el que alguien podía esperarse que esto pasara fuera precisamente en Chile. ¿Qué está pasando? La verdad es que en los últimos días yo te diría que han sido traumáticos para la sociedad de Chile. No solamente por el hecho mismo de la violencia, sino que por los hechos simbólicos. El hecho de ver nuevamente tropas militares en las calles en funciones de seguridad, yo te diría que es uno de los temas más traumáticos de las últimas décadas y que retrotrae un poco a las imágenes de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Y también el hecho de hablar de toque de queda y plantear y imponerlo, un toque de queda que está siendo resistido por la población, y también de declarar estado de sitio y suspensión de garantías constitucionales. Entonces, hay un tema bastante complicado. Quiero jugarle al abogado del diablo, porque lo que hemos visto en Chile en los últimos días no lo hemos visto en Ecuador, no lo hemos visto en Argentina, no lo hemos visto en otros países. Quiero decir, los saqueos, el incendio de un edificio de una empresa eléctrica, la respuesta violenta de la gente, ¿le dejaba otra opción al gobierno de Piñera? Yo te diría que no ha negociado bien, que no ha planteado una solución pacífica para un poco solucionar esta enorme crisis. Está un poco desconectado con la realidad de la gente. En Chile hay un problema estructural extremadamente fuerte. Es una sociedad extremadamente privatizada. Hay que recordar que esa es una herencia concreta de la dictadura de Pinochet, que no ha sido posible de reformar profundamente. La salud está privatizada, el sistema de pensiones está totalmente privatizado. Un 70% de los chilenos gana menos de $700 por mes. Más de la mitad gana cercano a un sueldo mínimo. Y eso crea un impacto psicológico en la población de desesperación. Y ese es el tema que estamos viendo. No es solamente esta alza, que es mínima, son solamente 30 pesos, algunos centavos de dólar, pero el hecho simbólico rebalsó un poco la paciencia de la gente y un poco demuestra el grado de depresión social que vive el chileno, con una de las tasas de deuda individual más grande de América Latina también. Entonces, aquí hay un tema del modelo. El modelo económico y social del país tiene que ser profundamente reformado, y ese es un tema pendiente. Chile tiene hoy una inflación del 2% anual, está dentro de lo que se podría esperar. Una población en condición de pobreza, de acuerdo a los estándares internacionales o académicos, de alrededor del 9%, 8,6%, y para este año el crecimiento esperado es del 2,5%. Además tiene un ingreso per cápita que es de los más altos de América Latina, $20.000. Así es. Pero
estos datos no son dramáticos. Si los comparamos con otros países de la región, el nivel de pobreza es mucho más alto, el nivel de ingreso medio es mucho más bajo. Entonces, yo veo los datos y escucho lo que usted me dice y hay una desconexión. ¿Qué es lo que no me casa entre esto y lo que usted me dice? Es el hecho de que es una clase media empobrecida, es muy extendida y los niveles de ingreso son tan precarios que una pequeña alza en las tarifas públicas, una pequeña crisis económica, una pequeña alza en la tasa de desempleo empuja a millones de chilenos a la pobreza inmediata. Es una clase media debilitada, como digo, que no tiene ningún tipo de subsidio estatal, no hay una agenda social fuerte. El gobierno de Piñera ha intentado desmantelar muchos de los un poco subsidios y ayuda social que venían emanando de otros gobiernos socialistas. Pero hay que recordar, los gobiernos socialistas tampoco han tocado el modelo financiero que está en la base de este problema social. Es un tema estructural que hay que reformarlo. Yo le quería preguntar precisamente por eso, porque he escuchado hoy analistas que siempre, al final de sus explicaciones de lo que sucede, acaban yendo a la dictadura. La dictadura terminó ya hace décadas. Así es. Y ha habido gobiernos de centro-derecha y de centro-izquierda, socialdemócratas y conservadores como el actual. ¿La culpa es de todos los gobiernos por no haber hecho lo que tenían que haber hecho? Yo te diría que sí, desde un nivel incluso constitucional. El país se ha fundado como una sociedad totalmente neoliberal en ese sentido y se ha resistido a una reforma social profunda que tiene que ver un poco también con las grandes corporaciones. En Chile hay mucho dinero, hay grupos bancarios y financieros extremadamente poderosos, Grupo Angelini, Lucek, el propio grupo del presidente Piñera. Entonces, esos grupos no han podido abrirse a una reforma salarial. Por ejemplo, los salarios son bajísimos en Chile. Entonces, la salud está totalmente privatizada. Hay un sentimiento de precariedad constante. Y Chile tiene uno de los niveles de depresión clínica más grandes de América. Está en el lugar número 5. Entonces, hay una presión social constante en el chileno del día a día, de clase media profesional, que se ve frustrado por el hecho de que hay un sistema que no garantiza lo mínimo para una calidad de vida decente. Entonces, esa presión para los que van a Santiago de Chile, que es bastante popular el país para el turismo, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que hay algo bajo la mesa, hay un sentimiento de frustración, hay un sentimiento de estrés crónico y yo te diría que la violencia de estos últimos días refleja eso. No es lumpen, no es actos terroristas, es una clase media extendida que está extremadamente preocupada por su futuro y por el futuro de los hijos, ¿no? Bueno, yo quiero entender que las protestas en las calles es una cosa, pero que el asalto a establecimientos comerciales y el robo de material de esas tiendas no está justificado por esa protesta social. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué puede hacer Piñera ahora en esta situación? Vimos en la situación de Ecuador y ahora lo extrapolamos al resto de América Latina, si es que hay alguna conexión y se lo preguntaré, pero Lenín Moreno en el último momento dijo, bueno, muy bien, suspendo este decreto que me ha llevado a cancelar, entre otras cosas, esos subsidios a la gasolina y me siento, y se apaciguaron las cosas y parece que hemos vuelto a una cierta normalidad en Ecuador. Aunque sea tensa, pero la normalidad y no hay violencia en las calles. ¿Qué puede hacer Piñera? A ver, hay un tema bastante similar ahí entre el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Brasil y el caso de Piñera. Una desconexión y la eliminación de subsidios para áreas muy sensibles para la población. Efectivamente, en Ecuador hubo una explosión social enorme, con muertos también, más de 500 heridos. En Argentina la pobreza se ha incrementado ahora por sobre el 30%, un 50% de los niños en Argentina son pobres, casi un 15% de los niños argentinos tienen hambre. Es una situación increíble. Y los dos países, tanto Ecuador como Argentina, con políticas de ajuste fiscal inspiradas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay una presión de ajuste fiscal que no se centra en las grandes corporaciones, que no se centra en las grandes empresas, en el sistema financiero. Al contrario, en el caso de Moreno hubo un perdonazo tributario de más de 4.000 millones de dólares a todo el sistema financiero ecuatoriano y se opta por traspasar esa deuda a la gente y se aumenta o se quita el subsidio a
los combustibles o se aumentan los impuestos en sectores bastante sensibles para la población. En el caso de Chile, exactamente lo mismo. En vez de hacer responsable al sistema financiero que colabore un poco más con la agenda social, se opta por subir el pasaje al transporte público. Yo creo que hay un error ahí radical del modelo, ¿no? Y eso hay que eliminarlo. El caso de Argentina es bastante simbólico porque lo primero que hace Macri cuando asume el poder es quitar todos los subsidios al transporte público, a los servicios básicos, agua, electricidad, gas, y provoca un estallido social también. Entonces hay una desconexión, sin duda, entre la necesidad de políticas sociales mínimas que la gente necesita, no hay ninguna duda. Eso es lo que refleja Chile, un mínimo contrato social entre el Estado y el ciudadano para ofrecer algo de protección. En Chile es una sociedad extremadamente privatizada y ese es el problema que estamos viendo, ¿no? Claro, pero comprenderá usted conmigo que un incremento de 800 a 830 pesos, que es alrededor de un 3%, no es algo que pueda estar desconectado de la realidad. A ver, pero si tú mides, normalidad. acuérdate, más del 50% de la población gana menos de $700 por mes. Si tú haces el cálculo de tu transporte público con los precios actuales, que son carísimos para Chile, la gente puede invertir casi un 20% de su salario en transporte. Eso considerando una sola persona. Si tienes un hijo que va a la universidad, por ejemplo, que no trabaja, que necesita transporte público, puedes elevar eso hasta un 30%, un tercio de todo tu salario se va en transporte público. Compara eso con Washington, por ejemplo, un profesional joven con un salario decente de $40.000 al año, invierte no más del 5% de su salario en metro. Y este es un metro caro, el de Washington. Entonces, la verdad es que más allá de lo simbólico, es un tema concreto. Estos 30 pesos de alza fue la gota que rebalsó el vaso, sin duda. Le decía antes, y se me fue a hablar de las similitudes internacionales, sí. ¿Qué puede hacer ahora Piñera? ¿Qué herramientas tiene? Porque dijo esta semana que dice... He escuchado, después de haber cancelado el aumento del transporte público, he escuchado con humildad la voz de la gente. Está dispuesto a retroceder, de hecho lo ha hecho, y a decir que va a escuchar, pero las protestas continúan. Yo te diría que en términos estratégicos Piñera ha cometido errores extremadamente graves este fin de semana. En vez de apaciguar un poco los ánimos, incrementó la explosión social con el tema del toque de queda, el tema del estado de sitio, el tema de enviar los militares a la calle. La violencia ha venido tanto desde el Estado como desde la población. Lo que hay que hacer acá es estar extremadamente sensible, no solamente al tema concreto del transporte público, que llegó muy tarde. Esto viene de hace 2 semanas. Se sabe en la comunidad internacional por el tema de esta sorpresa de la crisis en Chile, pero esto viene desde hace varios días atrás y el gobierno no cedía. Entonces es lamentable que la gente no tiene una salida institucional, no a través de los partidos políticos, no a través del Congreso, no a través del gobierno. Y Chile, cuando entra en temas de violencia, es una violencia muy radical, muy desesperada. Y eso es lo que estamos viendo. Se rompe el mito de este oasis que toda la gente habla de un Chile estable. Hay un tema de precariedad que la gente es extremadamente sensible a este tipo de cosas. Y eso es un tema grave, ¿no? Termino. Palabras de Sebastián Piñera también. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada y a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas. ¿A quién se refiere Piñera? Está totalmente desconectado de la realidad. Si hay un enemigo es el pueblo chileno, un gran porcentaje de la población que, como te digo, está bastante desesperada. Este es un tema grave que si tú analizas todos los aspectos del ciudadano en Chile están privatizados. No hay ningún tipo de ayuda concreta con el tema de la salud, que es carísima en Chile, de mala calidad. Las pensiones, cuando tú te jubilas, tiene que ver con tus propios ingresos. Todo tiene que ver con tu capacidad monetaria. Y ese es un tema que no tiene nada que ver con un enemigo particular que tú puedes identificar. Esa frase yo te diría que es simbólica, demuestra la desconexión de Piñera con la realidad del país. Y la gente en las redes sociales se está expresando de una manera bastante clara, gente de derecha, de izquierda, de todos los sectores, de la desconexión que existe entre el gobierno de Chile con la realidad, ¿no? Es la opinión de Patricio Zamorano, es analista político, es académico y es codirector del Consejo para Asuntos Hemisféricos aquí en Washington, un centro de pensamiento que elabora informes y opiniones sobre cuestiones geopolíticas. Señor Zamorano, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pri.
Vamos a seguir de cerca esta actualidad en Chile y también la del resto del continente. Pausa y regresamos. Esto es Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder, mirando las cuestiones de la actualidad, una actualidad que pasa por Bolivia, donde se ha producido unas elecciones este fin de semana que muchos ahora miran con sorpresa. ¿Por qué sorpresa? No por las elecciones per se, que eran unas elecciones abiertas y que estaba la gran incógnita de si iba a haber o no segunda vuelta, sino porque no se sabe muy bien los motivos, pero ha habido un apagón informativo en el recuento de votos, en el proceso de recuento de votos que está preocupando a los organismos internacionales que hacen la veeduría de esas elecciones. El proceso avanzaba y se confirma como mínimo hasta el 80% que se ha hecho público, más del 80% que vamos a una segunda vuelta. Una segunda vuelta que enfrentaría a Carlos Mesa, el expresidente, con Evo Morales, que busca su cuarta reelección. ¿Qué ha pasado? Que lógicamente al oficialismo le preocupa esa segunda vuelta porque se suman todos los votos de la oposición y muy probablemente en ese escenario Evo Morales perdería y tendría que abandonar el poder. Ese apagón ha generado muchas suspicacias. ¿Están intentando manipular el resultado? ¿Cambiar las actas? Hemos invitado a quien fue embajador de Bolivia en Washington, el señor Jaime Aparicio, para hablar de la situación en Bolivia. Señor Aparicio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto de estar en Poder Latino y comentar estos sucesos de Bolivia. Bueno, cuestión de poder. Cuestión de poder. Ah, bueno. Ex-embajador o embajador, le quiero preguntar por ese apagón. ¿Qué argumentos da el gobierno? ¿Están justificados? ¿Son razonables? Mira, anoche, sorprendentemente, yo diría que hasta las 9, 10 de la noche, se estaba dando en Bolivia una verdadera fiesta democrática, porque pese a todos los malos augurios, etcétera, se estaba recontando todos los votos, el sistema de transmisión de datos preliminares estaba funcionando muy bien. Habían habido el conteo rápido oficial hecho por una agencia privada que había determinado que habría segunda vuelta. Había una diferencia entre 43 y 39 que variaba, pero eran 4 o 5 puntos de diferencia entre Evo Morales y Carlos Morales y Carlos Mesa. Se había dado el recuento oficial y estábamos en el 83% de los votos. Es el momento que Carlos Mesa sale a festejar. Hay una gran explosión de alegría. El candidato Ortiz inmediatamente se pronuncia con mucha dignidad apoyando a Mesa. El otro candidato también insinúa que va a apoyar, etc. Y ahí viene el gran problema de que hay una pausa, un silencio, y la Corte deja de transmitir datos luego del 83%. Y esto ha preocupado mucho a los organismos internacionales, por supuesto a la oposición, porque han empezado a aparecer denuncias muy consistentes de cambio de urnas, de adulteración de actas. En Potosí se ha descubierto un depósito donde estaban miles de votos que estaban siendo cambiados en un depósito. Hay zonas donde la oposición casi no tiene acceso y hay mucha preocupación de que pueda aparecer ese 17% que faltaba contabilizar siendo casi enteramente para Morales, de manera que llegue al 49% y tenga 10 de diferencia con Mesa. Aquí vamos a explicar algunas cosas. Para que no haya segunda vuelta en Bolivia son necesarias 2 normas. Una, que bien el candidato ganador supere al contrincante inmediato o al resto de contrincantes por más del 50% más 1, es decir, aquel que llega en la primera vuelta a tener más del 50 más 1, ese es el ganador y no hay segunda vuelta. Y en caso de que ninguno supere esa cifra del 50% más 1, lo que tiene que pasar es que el candidato tiene que tener más del 40 y una diferencia de 10 puntos respecto del anterior. Entonces, ninguna de las 2 normas, con ese 84-83% conocido, se cumplían. La diferencia entre Mesa y Evo Morales es de
para Morales el 45,28% y para Mesa el 38,16%. ¿Cómo ha justificado ese apagón informativo el gobierno de Morales? Acá hay dos temas graves. Uno es este silencio informativo y dos es la aparición de Evo Morales, que todo el mundo esperaba que democráticamente acepte que va a haber una segunda vuelta y que, bueno, felicite a los contrincantes y diga nos vemos en la segunda vuelta. Bueno, curiosamente, él habló como si hubiera ganado la elección en primera vuelta y dio a entender que faltaban los votos del campo y que, por tanto, nada estaba definido, que él veía con mucho optimismo que iba a ganar en primera vuelta, agradeció a la gente. Esto fue luego, después del 3-0 que le había dado la oposición, uno, el recuento en boca de urna, dos, los recuentos preliminares y tercero, el festejo de Mesa. Entonces, esto fue un baño de agua fría. ¿Qué ha dicho la Corte a los organismos internacionales? Que no podían computar paralelamente los votos preliminares de los votos definitivos. Eso es un pretexto que técnicamente ha sido desestimado por los expertos. Es decir, nadie tiene una explicación coherente y racional sobre por qué hubo esta pausa y este silencio, y de ahí el temor de la población de que se esté armando un fraude muy grande. Hoy Mesa está saliendo con declaraciones y toda la oposición de que todos temen un fraude que acabe en que esta noche o mañana Evo Morales pueda decir que ha sido elegido en primera vuelta. Es un temor muy grande que hay en la población. La diferencia entre el 38 y el 45 es un 7% aproximadamente. Más o menos. Con ese 17%, Morales tiene la capacidad de revertir este porcentaje y conseguir que del 45 llegue a 50. Yo he visto algunos cálculos y tendría que tener más del 90% de los votos que faltan computar. Lo que pasa es que nunca se van a presentar ese 17% por separado. Siempre se va a decir el porcentaje general para no quedar tan en evidencia. Exactamente. Eso pero un ejercicio interesante. En términos desagregados tendría que tener un 80, 85, 90% para eso, cosa que no sucede normalmente en una elección cuando los muestreos han demostrado que los dos van subiendo, que se ha polarizado el voto en Bolivia entre dos o un tercero. Sí, puede haber un cambio. Entonces, sí, pero esa magnitud no es presumible. Por eso yo tengo todavía la esperanza de que ante la inminencia, lo enorme de la imposibilidad de una segunda vuelta, mueva a Morales y a su gente a retroceder y a aceptar que va a haber una segunda vuelta. Pero estamos en la incertidumbre total. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Cuando uno ve el mapa de los resultados, al menos hasta lo que se conoce, ve un país dividido. En el oriente del país, o lo que en otro lenguaje sería el este, la zona más amazónica, eso sería un bastión de la oposición. Así es. Y el oficialismo estaría en el occidente del país, o lo que se conocería como el oeste, la zona más atlántica. Así es. ¿Por qué el país está tan dividido? Bueno, esto ha sido una cosa más o menos tradicional, y es cuando La Paz era el centro de gobierno y era el centro económico del país, entonces el occidente boliviano se ha vuelto no solo la sede del gobierno, sino la sede de los empleados públicos, de los trabajadores del Estado, de las cooperativistas mineros, de los sindicatos, de los cocaleros, aunque eso ya es el valle, pero es la misma región. Toda esa es el grueso de la gente que apoya a Evo Morales. Santa Cruz, por el contrario, es el futuro. Santa Cruz va a ser en algunos años... ¿Usted es de Santa Cruz? No, yo soy de La Paz. Veo que habla como pero con Santa mucha Cruz, pasión de... Santa Cruz va a ser el Buenos Aires de Bolivia en algún momento. ¿Por qué? ¿no? Porque es el departamento más grande, es el que más está creciendo, y la riqueza que está produciendo Bolivia viene ahora del sector agroindustrial, por supuesto el gas también está situado ahí, la minería ha perdido mucho peso y todo lo que era la economía de Occidente se ha desplazado. Y luego la inmigración a Santa Cruz y al oriente de Bolivia es muy grande. Todos estos incendios, por ejemplo, han abierto, uno de los objetivos era abrir espacios para
traer colonizadores de la zona del Chapare y que eran adeptos a Evo Morales, volcarlos a Santa Cruz para tener más peso electoral, más presencia en ese departamento. Es la opinión de Jaime Aparicio, que es analista político, fue miembro del Consejo Jurídico de la Organización de Estados Americanos y también se fungió como embajador de Bolivia en Washington. Señor Aparicio, gracias. Muchas gracias, un gusto de estar con tu programa. Ojalá le podamos volver a invitar para esa segunda vuelta en las elecciones. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Y en las redes sociales hemos encontrado diversos comentarios que nos gustan, que nos han llamado la atención, que nos ayudan a reflexionar sobre esas protestas que estamos viendo en algunos países latinoamericanos. El último que se está incendiando es, nunca mejor dicho, Chile. Reflexiones para pensar. La izquierda latinoamericana no propició las protestas en Chile, fue el descontento. La izquierda latinoamericana está sacando provecho del descontento para generar caos y capitalizar todo esto a su favor. Si alguien dice lo contrario, está inventando. Los motivos que subyacen a esas protestas y quién se aprovecha de ellas. Otro mensaje. Precisamente a raíz de estas protestas, algunos miran a Venezuela como los responsables y en Venezuela se jactan de decir que es un país de paz. Lo que más le duele a la izquierda latinoamericana es que ninguno de los 8 muertos que se han registrado en Chile son imputables a la seguridad pública. Toma nota, Maduro. Allí, la diferencia entre un gobierno en democracia y tu narcodictadura. Las referencias a las protestas y las diferencias, que también son importantes. Otras protestas, y con esto terminamos, las que se están produciendo desde hace ya una semana en Barcelona y en algunas ciudades de Cataluña, esa región en el nordeste de España. Una reflexión del contraste entre el derecho a la demostración o a la manifestación pacífica y las protestas. ¿Y cuál puede ser la solución? El resplandor de los incendios provocados por grupos violentos. En Cataluña oscureció las manifestaciones de cientos de miles de catalanes que protestaban pacíficamente contra la dureza de las condenas. El diálogo debe apagar el fuego de la intolerancia. La apuesta por el diálogo, ese llamado que cada vez se suman más voces. Así terminamos. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Volvemos mañana.